Hola queridos amigos, es un placer saludarles. Mi nombre es Alex Awanja y gracias por acompañarnos en el canal IAG Hispano de Lecciones para la Eternidad. Sean muy bienvenidos. Estamos estudiando la lección del segundo trimestre, Creciendo en nuestra relación con Dios, lección número 7, la oración. Si usted gusta de este material, déjanos tus likes, déjanos tus comentarios, tus agradecimientos, tus pedidos, para que podamos interceder por ustedes. Y suscríbanse al canal y sean parte de esta gran familia de IAG. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales que nos van a estar ayudando en en el estudio de la lección de escuela sabática. Por esta parte tenemos a nuestro amigo David. David, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Alex. Gracias nuevamente por la invitación y un saludo muy especial a cada uno de nuestros oyentes. Amén. Y por esta parte tenemos a una invitada muy especial. Ella es Alesa, ella es estudiante de la tercera turma de acá de IAG, de la escuela de IAG. Alesa, ¿cómo te encuentras? Hola, mi nombre es Alesa, yo vengo de Tacna, Perú. Soy estudiante de la tercera turma y es un placer estar con ustedes acompañándonos en esta lección. Amén. Bien, vamos a estudiar nuestra lección, la oración, y vamos a empezar con una oración para estudiar este tema tan importante para nosotros como ya estudiamos la anterior semana, el aliento del alma. Vamos a pedir la dirección de Dios que nos pueda enseñar en esta hora acerca de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y bendito sea su nombre. Pedimos en esta hora que nos acompañes, que nos enseñes y a todos los que nos ven, Padre, pueda ser este estudio de mucha bendición, que en nuestras vidas pueda ocurrir una transformación por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, volvemos a repetir, el título de esta lección es la oración. La oración, anterior semana hablamos asuntos desde una perspectiva teológica, cosas de muchos personajes, ¿no? Pero esta semana también se enfoca en algunos personajes, pero se enfoca más en temas de experiencias, de la manera de más práctica, podemos llamarlo así, de cómo nosotros tenemos que orar, incluso el ejemplo de Jesús, el modelo, la enseñanza que Jesús nos dio para orar. Y el texto para memorizar está en Salmos 62:8, y es un texto, yo diría una promesa. Dice así: pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón, Dios es nuestro refugio. El salmista enfoca diciendo que como nación, como pueblo, como individuos, esperemos en Dios, derramemos nuestro corazón ante Él y y en Dios podemos hallar refugio, y en Dios podemos hallar o alcanzar oportuno socorro. Bien, queremos que Alesa nos pueda compartir un poco acerca de este día. Alesa, que nos puedas comentar. Sí, bueno, en el versículo para memorizar habla del Salmo 62:8. Entonces yo quería hablar un poco acerca de la parte que dice, esperad en Él todo el tiempo y derramad ante Él vuestro corazón. Cuando nos habla de que derramemos nuestro corazón, es una introducción a qué es la oración. La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, así como Cristo lo hizo. Él encontró en la oración una necesidad y un privilegio que el Señor le concedió, y a través de ella encontraba gozo, consuelo y una real comunión con su Padre. Y cuando dice esperad en Él todo el tiempo, nos quiere transmitir que nuestras oraciones deben ser constantes, que debemos apreciar ese privilegio que el Señor nos concedió, que Él está dispuesto a oírnos en todo momento y que a pesar de que a veces pensemos que Él no nos escucha o que nuestras oraciones no tienen respuesta, Él también espera por nosotros de alguna otra forma.
Él espera que nos acerquemos a Él no solo en momentos de felicidad o cuando pedimos algo, y en muchas otras ocasiones. Y Él también nos responde a su debido tiempo. Tal vez no a la forma en la que esperamos, pero Él siempre está ahí cuidando de nosotros. Esa es la parte que quería comentar. Amén. David. Bueno, una vez más, el folleto abarca por una semana consecutiva el tópico de la oración. Ya eso nos habla de lo importante que debe ser la oración para cada uno de nosotros Así es. y nuestro crecimiento en la fe cristiana. Ya Alexa analizó y nos explicó un poquito de lo que habla el versículo de Salmos 62:8, pero yo solo quiero resaltar unas preguntas que Alex mencionó, pero que me gustaría repetirlas porque teniendo en cuenta que la oración es muy, muy importante, muy necesaria. Recuerden que Jesús dijo que este género no sale sino con oración y ayuno. Eso significa que es muy importante la oración en toda experiencia cristiana. Las preguntas que la lección viene abordando el día sábado dice, ¿cómo es tu vida de oración? Hágase esa pregunta y respóndase, por favor. Yo quiero hacerla también. ¿Con qué frecuencia oras? ¿Con cuánto fervor? ¿Con qué expectación? ¿Oras a diario o solo en situaciones de emergencia? ¿Tus oraciones son siempre de petición o también alabas a Dios en ellas? Son preguntas que nos ayudan a reflexionar en relación a cómo es que está nuestra vida cuando hablamos de oración. Así que yo creo que esta lección va a ser una bendición. Así es. Y la cita que mencionaba acá, la oración es la conexión constante entre nosotros y Jesús. Si queremos crecer y florecer, debemos absorber continuamente savia y nutrimiento de la vid viviente, porque separados de la vid no tenemos fuerza. Es tan importante la oración que a lo largo de esta semana vamos a estudiar y pasamos directamente al día domingo. Elías, la oración en medio de la crisis. Elías, un hombre de la fe, un hombre que fue trasladado vivo al cielo, un hombre que enfrentó al rey Acab diciendo, tú eres el que ha traído estos males, el que perturba, el que ha traído todos esos males a Israel. Es lo que Elías dijo, ¿no? Se enfrentó en el monte Carmelo con los profetas de Baal. Si mal no estoy, fueron 400 profetas de Baal, ¿verdad? Se enfrentó con todos ellos para decir quién era el Dios verdadero y a qué Dios estaban adorando los profetas, ¿no? De ese entonces los profetas de Baal y el pueblo que entonces había una apostasía nacional en todo Israel, porque el rey había llevado a eso. Ahora, en medio de una victoria tan grande, y oró incluso por la lluvia, ¿verdad? Oró 7 veces, y cómo corrió delante del rey Acab para guiarlo hasta su morada. Elías, un hombre valiente, pero la lección nos dice en Primera de Reyes 19, de hecho el capítulo entero, nos menciona de cómo ese hombre de fe, un hombre que tuvo todas esas victorias, a la amenaza de una mujer, ¿verdad? Amenazó su vida diciendo, aún, vayamos mejor leer ese texto para no decirlo con mis propias palabras. Dice el versículo 2 de Primera de Reyes 19:2, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, ¿no? Si mañana a esta hora Elías no está muerto, ¿no? Tal como fueron los profetas que él había matado, ¿no? Los profetas de Baal. Elías, al percibir eso, al notar eso, tuvo miedo por su vida. Antes no, antes se había enfrentado con todo el ejército, ¿no? De los profetas de Baal, 400 profetas de Baal. Pero una sola mujer
Al oír esa amenaza, Elías menciona, ¿no?, la lección que huyó. Y la lección pregunta de esta manera: ¿a qué se debía el abatimiento de Elías? ¿En qué se diferenciaban las respuestas divinas aquí y en el monte Carmelo? Yo creo que comentamos un poquito, ¿no?, acerca de esto, pero podemos ampliar un poco más acerca de esto. Alesa, ¿qué nos puedes comentar? Como Alex ya contextualizó los versículos de ese capítulo, habla que en el monte Carmelo, al Elías orar, Dios dio una manifestación de su majestuosidad, de su poder y de su gloria. Y él era el único representante en ese lugar de Jehová, el único que pueda construir de nuevo su altar para que las demás personas puedan reconocer al Dios verdadero. Él estuvo ahí orando fervientemente y en todo momento él tenía su fe, esa convicción que Dios lo ayudaría. Al momento de que hicieron como esa tregua con Acab para llegar hasta el monte. Y en el espíritu de profecía, en Profetas y Reyes, habla de Elías como un hombre de fe. Habla por el hecho de que Elías era un hombre de mucha fe, una fe tal nos relaciona estrechamente del cielo. El profeta no se impacientó ni perdió la fe, sino que continuó intercediendo con fervor. Eso era lo que caracterizaba a Elías, que a pesar de todo lo que había acontecido, él seguía manteniendo esa fe y esa convicción. Y esa fe, esa confianza en Dios, hizo que se avive el fuego y consumiera a toda la ofrenda que había colocado en ese momento. Y el contraste que podemos encontrar cuando él decide huir es que él estaba muy cansado. Él pensaba que incluso con todo ese acontecimiento, con la gran manifestación del poder de Dios, pensaba que las persecuciones y todo eso iba a acabar. Pero él se equivocó, porque la reina no cedió ante eso e incluso mandó a que lo persiguieran. Entonces él despertó despavorido al escuchar ello y huyó. Él olvidó las promesas de Dios, olvidó a quien realmente lo había cuidado durante todos esos 3 años. Él perdió la confianza en Dios en ese momento por miedo a morir, porque él pensaba que toda la obra que había realizado era en vano. Entonces, en ese momento fue cuando él perdió la confianza en Dios, que realmente la oración se basa en eso. La oración tiene dos elementos. Una es la fe y la confianza, porque si para que podamos acreditar en la oración que nosotros profesamos, tenemos que tener una fe, la fe que tenemos un Salvador. Y él olvidó que su Salvador lo había providenciado en todo ese momento Y le había protegido, ¿no? y lo había protegido. Ujú. Entonces, eso fue como una aprobación. En esa hora, en la hora de su mayor flaqueza, es donde él debería reconocer su necesidad, su debilidad y confiar en Dios, aferrarse más en esas promesas. Pero él no pudo hacer eso porque estaba tan consumido en la depresión, en la tristeza que sentía, que no podía ver más allá. Y eso es realmente lo que puede suceder también con nosotros porque a veces no podemos entender la forma de que Dios obra. Él tiene planes muy diferentes a veces que no podemos entender y que para él era un poco difícil discernir en ese momento. Elías en toda su vida era un hombre que tenía discernimiento espiritual, pero el temor de su vida lo llevó a huir. Y bueno, concluyendo esta parte, que en la primera parte el Señor se manifiesta mostrando su poder, eh, respondiendo sus oraciones ante Él. En la otra parte, Él entiende la condición de su siervo, entiende que estaba muy cansado y Él lo cuida, lo sustenta, Él extiende su mano a Él y le dice que venga y confíe. Y eso es lo que hace el Señor en ese momento. Él, a veces como cristianos nosotros a veces no podemos entender las providencias que tiene el Señor para nosotros. Y en esos momentos de flaqueza es donde el enemigo quiere que caigamos, que perdamos toda nuestra confianza y esperanza que tenemos a Dios. Pero en ese momento es donde más nosotros debemos aferrarnos a las promesas del Salvador, a las promesas de las cuales ya somos aptos a recibir. Entonces,
ahí es donde debemos orar, debemos agradecer, debemos preguntar al Señor qué es lo que qué es lo que nos quiere enseñar y mostrar con aquello, y no dejarnos llevar por las circunstancias, sino solo confiar en la promesa de nuestro Salvador. Amén. Amén. David. Ujú. Bueno, siguiendo, ¿no?, con los comentarios que han hecho, claramente se resalta la importancia de la oración y de lo que ella significa para una persona, para un hijo de Dios, aún en momentos difíciles. Acá se presenta a Elías en dos experiencias distintas. Ujú. Un Elías que bajo la protección del Señor está inspirado, tiene un celo por lo que está ocurriendo en su pueblo, presenta un desafío. Ahí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, todos conocemos esa experiencia que tuvo Elías y cómo a través de una oración sincera dejó que el Señor se manifestara tan maravillosamente que ayudó, ¿no?, a todo ese pueblo que estaba camino a la apostasía y en algunos casos en apostasía, les ayudó a recordar el verdadero Dios. Y todo eso fue a través de la oración, porque Elías oró fervientemente pidiéndole al Señor que se manifestara y el Señor se manifestó. Pero ya en el capítulo 19 vemos una actitud diferente frente, como ya dijeron ustedes, frente a la amenaza de una reina, en este caso Jezabel. Y cómo el Señor, tan misericordiosamente, tan padre como Él es, se acerca a Elías y hay una interacción entre Dios y Elías, y eso es lo que debería de ayudarnos a nosotros a acercarnos, como dijo Pablo en Hebreos, confiadamente hasta el trono de la gracia, para recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro. Queridos hermanos, no quiero ahondar más, simplemente reflexionar en la pregunta que aparece al final del día domingo. Dios, nuestro bondadoso Padre, sabe exactamente qué necesitas. ¿Cómo puedes confiar lo suficiente en Él en toda circunstancia? Creo yo que esta experiencia de Elías nos ayuda a entender que a pesar de la crisis, a pesar del desánimo, tenemos un Dios que está allí tratando de mantener un contacto con nosotros porque Él nos quiere sacar de esa condición desfavorable. Somos sus hijos y debemos, ¿no?, a través de esta experiencia, recordar que no podemos perder la esperanza de ninguna manera y usar la oración como medio aún en los momentos de crisis. Así es. Querido amigo, cuando estamos rodeados de dudas y las circunstancias nos rodean, estamos perplejos, nos afligen, la pobreza, la angustia, Satanás procura hacer vacilar nuestra confianza, nuestra fe en Dios. ¿Saben? Dios muestra compasión, tal como lo mostró con Elías. Y el cielo no nos desampara en nuestra adversidad. Él siempre está con nosotros, acompañándonos, tal como lo hizo Elías, con Elías. Estuvo todo el tiempo acompañando, le dio de comer, le acompañó y le dijo que sacar a Elías, y todo el tiempo estuvo con Elías. Ese es nuestro Dios. Antes de pasar al día siguiente, te invito a que nos estás viendo, puedas dejarnos tu like, tus comentarios. ¿Qué hubieras hecho en lugar de Elías si hubieras encontrado en esa situación? Ahí te veo en los comentarios. Ahora, el día lunes habla algo interesante, resaltante, importante. Cuando parece no haber respuesta, ¿qué hacemos? ¿O qué hacer cuando no encontramos una respuesta o no obtenemos una respuesta de parte de Dios? Hemos orado vez tras vez por ese pedido específicamente. La Biblia dice, pidan y se les dará. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero a veces
sentimos que Dios no nos escucha. O Dios como que no, muchas veces dice, nuestra oración no llegó al cielo, no llegó, no pasó al techo, ¿no? ¿Qué hacemos en esas situaciones? ¿Qué hacemos cuando no hay respuesta? ¿Qué podemos hablar de esto, Alessa? Bueno, aparte de los versículos que se resaltan, que son como promesas, también nos dan el ejemplo de Ana. Cómo es que ella estuvo persistiendo en la oración y con esa persistencia, ella con el tiempo, en el momento perfecto, Dios le respondió. Entonces, y aquí nos muestran las formas en las que realmente nosotros debemos permanecer en la oración. Eh, primeramente, que muchas veces nosotros oramos de forma egoísta. Oramos al Señor pidiendo que se haga nuestra voluntad y no la suya. Pensamos tanto en nosotros mismos, en nuestro yo, en nuestras necesidades, que no vemos más allá y solo queremos que la voluntad del Señor sea la nuestra. Y por eso también nos afastamos de la continua comunión con Él. También que en esa persistencia debemos confiar en sus promesas, que Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. A veces hay, no entendemos el porqué de muchas cosas y a veces solamente tenemos que esperar porque los tiempos de Dios son perfectos y sus planes son los mejores. Él no quiere que estemos tristes, afligidos por las cosas de la vida, pero Él a veces necesita que pasemos por esas cosas, por esas pruebas, y a veces hay oraciones que pensamos que no tienen respuesta, pero sí la tienen. A veces nosotros oramos por paciencia, oramos por ser más valerosos, y a veces la respuesta no está específicamente dada, sino Él nos manda la respuesta a través de pruebas en nuestra vida. Y eso es en la manera en que Él quiere fortalecer nuestro carácter. Y en realidad hay muchos tipos de oración. Hay oraciones que son contestadas de inmediato. Hay oraciones que Él nunca contesta. Y hay oraciones que solo vamos a recibir cuando haya en el cielo. Y nosotros debemos saber discernir entre esas oraciones. Y hay un versículo en Romanos 12:12 que habla en la parte final de ser constantes en la oración. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Creo que este versículo define muy bien porque habla de la perseverancia en la oración. Que orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios. Y es crear ese lazo que nuestra vida va en simultáneo con la suya. Porque mientras más oramos, mientras más estamos en contacto con el Señor, podemos ver que su mismo carácter, podemos reflejar su carácter y vemos que nuestra vida va en simultáneo con la suya y que poco a poco empezamos a mostrar todo lo que Él conlleva, su pureza, su santidad y, y eso. Creo que igual todos nos podemos identificar en la situación de Ana porque a veces no podemos entender, eh, pero en ese momento solo tenemos que confiar y esperar porque tal vez las cosas que en ese momento no entendamos, Dios nos va a mostrar que después su voluntad se haya hecho en nosotros. Amén. David. Bueno, es interesante el título del día lunes, cuando parece no haber respuesta, y nos coloca en una circunstancia que aparentemente parece contradictoria, ya que la promesa de Dios en Mateo 7:7 dice, pidan y les darán. Sin embargo, cuando hablamos de oración, necesitamos considerar varios aspectos y al mismo tiempo también cumplir varias condiciones para que se pueda dar una respuesta. Y déjeme decirle una cosa, cuando nos encomendamos al Señor, la respuesta que vamos a recibir primordialmente va a ser para honra y gloria de su santo nombre. Amén. Y no simplemente
para beneficio mío, porque mi visión no tiene la capacidad de ver más allá de lo que está delante de mis ojos. Pero el Señor sí conoce todo y nada hay oculto para Él. Y es tremendo porque una vez leí en ese folleto que se llama La Fe de Jesús, cuando explica un poquito de la oración, hay una ilustración allí de dos amigos. Uno le dice al otro, a mí el Señor nunca me contesta. Siempre le oro y nunca responde. El otro, que era más cristiano, por así decirlo, le dice, qué raro, le dijo. A mí siempre me contesta. A veces me dice que no. Hay veces me dice, espera un momento. Y otra vez me da en el momento lo que preciso. Pero él siempre me responde. Es que la respuesta no siempre es un sí. El Señor a veces se tarda en responder por alguna cosa que su omnipotencia considera a bien responderlo en el tiempo que Él tiene especificado, como en el caso de Ana o el caso también de los padres de Juan el Bautista, que tuvieron que orar casi toda su vida y ya para el final del tiempo el Señor les respondió. Pero qué bendición fue Juan el Bautista para esta tierra. Y qué privilegio. No solamente le dio un hijo, sino que le dio un hijo que cumpliera una responsabilidad, un llamado de esa magnitud como la que tuvo Juan el Bautista. Eso, imagínense, yo creo que Zacarías y su esposa Elizabeth quedaron satisfechos de que el Señor respondiera en el tiempo en el que el Señor consideró mejor responder. Hermanos, aquí la lección nos regala varios aspectos de que quizás respondan nuestras inquietudes cuando aparentemente no vemos una respuesta rápida para nuestra oración. Recuerde una cosa, lo primero es que se cumpla la obra y la misión del Señor. Eso es lo primero. Tú y yo no importamos, porque los hermanos oraron cuando encarcelaron a Pedro y el Señor respondió y Pedro fue liberado. Pero hubo otros apóstoles que por más que oraron, ellos no fueron librados, como Juan el Bautista, por ejemplo. Entonces, ¿cómo explicar eso? Solamente recuerde una cosa, el soberano es Dios, el que tiene una visión, que conoce el pasado, el presente y el futuro, es el Señor. Y Él sabe responder si yo se lo permito y cumplo ciertas condiciones. El Señor sabe responder lo que yo necesito. Jesús mismo se le negó una oración porque tenía que cumplir un objetivo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él estaba pidiendo que pasara ese sufrimiento sobre él. Pero al final él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino. Y para que se cumpla la obra de Dios, la oración de Jesús no fue oída. No fue oída. Así aparece en Mateo 26 y en los otros evangelios. Porque lo principal es que se cumpla la misión del Señor. Bueno, eso es más o menos lo que yo quisiera comentar en cuanto a este día. Amén. Y la lección enfatiza también 8 puntos, ¿no? Eso, resáltalo, sería bueno. Sí, 8 puntos que dicen, ¿no? Que a veces nuestras oraciones pueden no ser contestadas tan rápidamente como deseamos o de la manera que esperamos. ¿Qué consejo nos da la Biblia al respecto? Y la lección menciona 8 puntos, ¿no? Como menciono. La voluntad de Dios, si esa oración que hacemos está de acuerdo a la voluntad de Dios. El segundo punto sería, ¿cuáles son los motivos que pedimos a Dios? ¿No? ¿Qué nos motiva a pedir eso específicamente a Dios? El tercero sería, si esa oración no ha sido contestada porque quizá estamos acariciando un pecado conocido, puede ser algún pecado que esté ahí y estamos acariciando.
El cuarto punto sería, si nosotros estamos permaneciendo en Dios y en su palabra. El 5, ¿cómo está nuestro estado de corazón? Si lo pedimos o estamos haciendo esa oración por egoísmo, orgullo, o realmente lo estamos haciendo por humildad, por reconocimiento a Dios. Ahora, otra cosa que enfatizaron bastante es perseverar en la oración. Si no vemos una respuesta inmediata, perseveremos en oración hasta descubrir por qué Dios no nos ha respondido, o nos va a decir, espera, o todavía no, esto no, avanza, continúa. ¿Sí? El cuarto, perdonemos a los demás. Si hemos tenido alguna rencilla, algún pleito con alguien, perdonemos a Dios. Dice Jesús, si te acuerdas de tu hermano, cuando estás en el altar con tu ofrenda, te acuerdas de tu hermano que te ha ofendido o tú lo has ofendido, ve a pedirle perdón, perdónale y vuelve y ahora ofrece al Señor tu ofrenda, ¿no? Es lo que dice Jesús. Ahora, en última instancia, es que Dios, también mencionaron, Dios ve el panorama completo y sabe lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Entonces pensemos en eso, de que por qué Dios a veces demora en contestarnos o aún no nos ha contestado. Y quiero, antes de pasar al día siguiente, quiero leer esa cita que dice, en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desentendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Que puedas meditar en esa cita. Esto está en Conflicto y Valor, 10 de agosto. Ahí puedas meditar lo que a pesar de que no nuestra oración no ha sido contestada, que parecían desentendidas y las esperanzas defraudadas, dice la cita, figuraron entre nuestras mayores bendiciones. A veces el silencio de Dios es una bendición para nosotros. Pasamos al día siguiente. Jesús nos enseña cómo orar. Todos conocemos la parte del Padre Nuestro. Los discípulos vieron a Jesús cómo oraba, vieron la devoción de Jesús. Cada mañana siempre él iba a un lugar apartado y él oraba. Y en esta ocasión los discípulos vieron de que cómo era la oración de Jesús sencilla, suplicando al Padre cada día por gracia, por fuerza, para que pueda en ese día subsistir. Ahora los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Nosotros también queremos aprender a orar. Queremos tener esa gracia, esa fuerza, ese poder que tú recibes día a día. Y entonces Jesús les enseña a orar. Podemos leer ese texto, ¿sí? Ese texto de Mateo, ¿sí? Mateo 6:5. A ver, el que lo tiene puede leerlo. ¿Lo encuentra? ¿Sí? Léelo desde el versículo 9, ¿sí? 9. Ujú. 6, 9. Sí, 6:9 para adelante, hasta terminar el Padre Nuestro. La oración modelo. Vosotros pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, también vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Amén. Viene Jesús enseñando, no seas como los fariseos, no seas como las personas que hacen vanas repeticiones, piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Una oración sencilla, una oración modelo. Ahora, al enseñar esto Jesús,
no dijo que repitamos esta oración, que es el Padre Nuestro, como podemos decirlo, un rezo, ¿sí? Repetirlo, tantos Padres Nuestros, que esto, que aquello. Jesús nos estaba enseñando. Era un modelo de oración de más o menos cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, reconociendo su poder, reconociendo su grandeza, reconociendo su santidad, reconociendo que nosotros somos sus criaturas, de que cuando pedimos a Dios algo, que se ha hecho su voluntad. Era una oración que nosotros podíamos hacer, ¿no? Como un modelo. No exactamente como tal enseñó Jesús a repetirlo, a eso me refiero, pero Jesús nos dejó un ejemplo claro, ¿no? De qué manera nosotros debemos acercarnos a Dios. Y en eso prácticamente ese día se enfoca, pero ¿qué más podemos ampliar acerca de este texto, Alesa? Bien. El título del día martes es Jesús nos enseña cómo orar. O en realidad sería cómo orar y los aspectos que tiene la oración. En el comentario bíblico de Mateo, habla que Jesús les quería mostrar el espíritu de súplica. Él quería ilustrar el espíritu de súplica y quería exhortarlos a sus discípulos a la fidelidad y a la diligencia que tiene la oración. Y en realidad él no quería que siguieran solo una repetición como habla aquí, que no usen varias repeticiones como los gentiles, sino quería que entendamos el significado de cada una de estas palabras. Él quería que lleguemos a Él sinceramente, confiemos en su palabra, que perdonemos unos a los otros y que Él nos pueda mostremos nuestra necesidad de la guía y su protección. Y que en realidad para construir esa comunión con Él basada en la confianza, en la humildad, en la dependencia y estar dispuestos a hacer su voluntad, por medio de la oración quiere que nos acerquemos a Él como un amigo. Él quiere que reconozcamos su santidad, que Él haga su voluntad en nosotros, que confiemos en su protección, en su guía. Y Él quiere que estemos presentes en nuestra vida cotidiana en todo momento. A veces pensamos que la oración se basa en estar todo el día arrodillados, orando, lo cual es, bueno, claro, es lo ideal, pero Dios quiere que entendamos que en realidad la oración es el medio directo que tenemos contacto con Él. Sabemos que Cristo es nuestro mediador, pero la oración es el medio más poderoso en el que nosotros podemos directamente hablar con Él. Entonces, Él quiere que en todo momento estemos hablando con Él, mientras estudiemos, estemos trabajando, estemos haciendo un quehacer en nuestra rutina cotidiana. Él quiere que estemos hablando con Él. No es necesario que apartemos un horario en específico, sino simplemente el estar todo el día hablando de lo que nos pasó en ese momento o sobre cómo nos sentimos. Es la manera en que Él quiere que construyamos nuestra comunión por medio de la oración. Y es lo que quiere que tengamos en nosotros. Él quiere estar presente en nuestra vida y Él quiere que usemos ese momento, no solamente el momento del despertar, sino durante todo el día, para que Él también pueda construir en nosotros lo que quiere transmitirnos también a través de su palabra. Amén. Amén. Bueno, qué privilegio, ¿no? Que Jesús o el Señor no solamente nos pide que oremos, porque es una bendición para nosotros, para mantener esa comunión con el cielo, sino que hasta nos enseña cómo hacerlo. Mm. Y allí en Mateo, capítulo 6, está registrado, ya que Jesús mismo fue el que les enseñó a sus discípulos frente a la pregunta que le hicieron. Ahí el mismo Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros a orar. No es repetir, por así decirlo, como loros esa oración, sino entender el significado espiritual que cada parte de esa oración, el Padre Nuestro,
tiene o quiere decir para nosotros. Yo simplemente quiero resaltar la pregunta que está al final, porque está todo dado por el cielo para que podamos mantenernos en contacto. No podemos desaprovechar esos privilegios. Dice aquí, deberíamos dedicar más tiempo a la oración y encontrarnos cada mañana con aquel que nos ama más que nadie. ¿Qué te impide hacerlo? Hermanos, ¿qué nos impide hacer uso de ese privilegio? No podemos ser descuidados frente a lo que el cielo está ofreciendo. Seamos sinceros con nosotros mismos y pidámosle al Señor que nos ayude a mantener una vida de oración, que nos va a ayudar a fortalecer y sobre todo a cada día asemejarnos más a nuestro Creador. Aprendamos a orar con inteligencia, expresando nuestros pedidos con claridad y precisión. Oremos como sintiendo lo que pedimos. Antes de pasar al día siguiente, queremos pedir al público que nos pueda dejar su like, dejarnos tus comentarios y desde qué parte nos estás viendo. Queremos saber para poder estar al tanto de ustedes. Y el día miércoles trata sobre alabanza, confesión y pedido y gratitud. Habla de Daniel. Daniel, una historia bien conocida, pero hace enfoque en, en que Daniel estaba orando por la liberación de su pueblo. Señor, ya se cumplieron los 70 años. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer después de esto? Señor, vamos a leer mejor ese texto. Sí, Daniel 9. Daniel 9, vamos a leer específicamente el versículo 4. En el contexto, como venía mencionando, ¿no? Daniel no entendía algunas cosas, Daniel estaba perplejo y empieza a hacer una oración. Y esta oración tiene 4 partes importantes, podemos llamarlo así. Vamos a ver algunos textos. Dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, ¿no? Daniel le recuerda a Dios, o no recuerda que Dios es fiel a su pacto, le recuerda su fidelidad, pero expresa también una alabanza, como una expresión de adoración hacia Dios. Ahora, algo importante que quiero mencionar, Daniel 9:5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. ¿Daniel había pecado? No. Pero Daniel se estaba identificando con el pueblo. Y esto se puede conocer como un arrepentimiento corporativamente. Daniel estaba haciendo un arrepentimiento corporativo, se estaba identificando con el pueblo de Israel. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Ese espíritu de oración, esa identificación con el pueblo, ¿no? Y hay algunos puntos también que menciona, no lo vamos a mencionar todo. Él hace confesión y perdón de sus pecados, de los pecados del pueblo, mejor dicho. Hace sus peticiones y también agradece a Dios por todo lo que Dios ha hecho por él, por el pueblo, a pesar de que estaban cautivos en Babilonia. Su misericordia, su fidelidad, su pacto no se había apartado de su pueblo. ¿Qué podemos acotar acerca de este día? ¿De eso? Sí. En la oración hecha por Daniel, podemos ver qué es lo que debemos incluir en nuestra oración día a día. Aquí habla de 4 partes muy importantes, habla de la alabanza, la confesión y perdón, las peticiones y acciones de gracias. Bueno, dentro de todo
el capítulo que hemos leído, podemos identificar esas partes. Por ejemplo, el versículo 4, Daniel empieza alabando al Señor, reconociéndolo como su soberano. Del versículo 5 al versículo 15, al 16, habla de la confesión de él, que él reconoce todo lo que hizo por Israel, por el pueblo de Israel, y cómo es que ellos, a pesar de que el Señor los siga buscando en todo momento, ellos seguían pecando, seguían transgrediendo su ley. Y del 17 al 19 podemos ver la petición que hace. Y también podemos ver la parte de acción de gracias, cuando habla de que Señor, tú eres compasivo y perdonador, y donde dice, tú has cumplido lo que hablaste con nosotros. Habla de la promesa que Él les hizo. Y bueno, la parte que yo quería resaltar es en el versículo 18, cuando habla, porque no derramamos, que es parte de su petición, porque no derramamos nuestro ruego ante ti, confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran compasión. Ahí es donde Daniel quiere mostrar que nuestro Dios es un Padre misericordioso y amoroso, que debe ser un placer adorarlo, y que Él quiere que llevemos esos pensamientos de Él, de su precioso cuidado y amor para nosotros, y que en realidad de esa forma debemos dirigirnos, no justificando nuestras cosas, justificando nuestros yerros, o pidiendo las más muchas cosas, y solo pedir y pedir y pedir, sino confiar en su compasión, en su misericordia que tiene con nosotros. Y de esa manera podremos identificar la obra que pueda construir cada vez por medio de nosotros. Amén. David, ¿tiene algún comentario? Bueno, ya casi cerrando, ¿no? la lección. Ujú. Es interesante, ¿no? Alabanza, confesión y perdón, peticiones y acción de gracias, que son las distintas partes de la oración que tuvo Daniel. Y muchas veces nosotros pasamos por alto esas partes que forman, digamos por así decirlo, a una oración verdadera. Y yo creo que una de las más difíciles es la alabanza y dar gracias. Porque el Señor, por ejemplo, la lección nos regala Filipenses 4:6 que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo dar gracias a Dios en todo? A veces damos gracias cuando recibimos lo que consideramos una bendición, pero cuando pasa algo malo en nuestras vidas, sí también tenemos la capacidad de darle gracias a Dios a pesar de que no comprendamos por qué está pasando lo que está sucediendo. Que el Señor nos ayude porque es muy, muy sano, emocionalmente hablando, tener un corazón agradecido. Y la oración es justamente una experiencia o una oportunidad que tenemos para darle gracias a Dios y así sanar las heridas que puedan tener nuestro corazón. Yo quiero terminar con lo siguiente. En la antigüedad había una familia holandesa, los Ten Boom, que ellos ayudaban a esconder judíos que eran perseguidos por los nazis. Ellos creo que eran relojeros, pero los nazis descubrieron que ellos hacían eso, así que los tomaron prisioneros y los mandaron a campos de concentración. Había dos hijas, Corinne y Bexy. A ellas las mandaron a un campo de concentración y cuando ellas llegaron a ese campo de concentración y miraron toda la maldad que había allí, empezaron como a deprimirse, a sentirse mal por lo que estaban experimentando. Pero cuando contemplaron a todas las mujeres, las habían colocado en unas barracas
Cuando contemplaron a todas esas mujeres y todas estaban caídas por el piso, por lo que les estaba sucediendo, Corrie y su hermana Betsy decidieron ayudar a las personas y tomaron la decisión de ser agradecidas en todo. Esa barraca dice que estaban llenas de pulgas y ellas empezaron a dar gracias a Dios en todo. Y un día Betsy le dice a Corrie, ¿y también vamos a dar gracias por las pulgas? Porque ahí el versículo dice, da gracias en todo. Oremos también por las pulgas. Y empezaron a tener reuniones para estudiar la Biblia y el ánimo de todas esas mujeres empezó a cambiar. Después Betsy murió, Corrie ten Boom fue liberada y ella se atrevió a ir a preguntarle al guardia que lo reconoció por qué es que ellos nunca intervinieron cuando ellas hacían culto, porque los nazis eran así con la religión. ¿Por qué ustedes nunca se metieron a interrumpirnos cuando hacíamos cultos si ustedes no aceptaban ninguna otra religión? ¿Y quién se iba a meter a esa barraca llena de pulgas? Le dijo el guardia. Entonces, ¿cómo vemos allí? Aunque sea por las pulgas, hermanos, no conocemos nosotros por qué nos pasan cosas. Pero seamos agradecidos, seamos agradecidos. Aprovechemos ese privilegio de la oración. Que el Señor nos ayude a ser gratos, porque todas las cosas, dice Romanos 8:28, nos ayudan a bien. Ahora no conocemos, pero un día se nos mostrará que las más grandes tragedias nos vamos a dar cuenta que han sido nuestras más grandes bendiciones, porque nos van a acercar más y más a Dios. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de eso, muchos ejemplos. Y bien, el último día viene mencionando, ¿no? Prácticamente un resumen, podemos decirlo así, o una review de todo lo que hemos visto. Y hace preguntas interesantes como, ¿por qué debemos orar a Dios si todo está bien? ¿Por qué orar cuando todo está bien o cuando todo lo sabe Dios? Entonces, hay cada uno de ustedes que nos están viendo, escuchando, pueda responder a esas preguntas, ¿no? Porque me parecen muy interesantes, pero por falta de tiempo no lo vamos a abordar. La oración es importante. Ya mencionamos, es el aliento de vida para nosotros. Sin la oración no podemos tener una conexión con el cielo. Y quiero leer esta cita, esto está en Sermones Escogidos, página 36, dice, la oración de fe es la llave que abre los tesoros del cielo. Si nosotros queremos recibir los tesoros del cielo, queremos reclamar las promesas de Dios, queremos aferrarnos a las promesas de Dios, entonces tomemos de la mano a Dios mediante la oración. Tomemos esa llave que abre los tesoros del cielo. Que el Señor nos va a contestar nuestras oraciones, como ya vimos, si están de acuerdo a su voluntad. Si está conforme a sus promesas, Él nos va a responder, sin duda. Pero también cuando no veamos respuestas, esperemos en el Señor. Esperad y estad quietos, dice la palabra de Dios. Y conoced que yo soy Jehová. Así es que te invitamos a que puedas meditar más en esta parte, consagrarte más y pasar más tiempo en oración con el Señor. Y ya para finalizar, algunas consideraciones finales que puedas dar a Alesa. En realidad, el tema de la lección es claramente la oración, pero la parte que a mí más me impactó y fue la parte de Elías, la parte en la que llegó a su momento de flaqueza emocional, porque creo que nos podemos identificar claramente con él. Y bueno, y yo también me identifico con él porque en sí la oración es, está hecha para crear una relación más íntima, para crear una comunión con Dios. Es la que y opera a veces de formas que ni siquiera podemos imaginar.
mientras más tiempo pasamos con Él, mientras nos tenemos más presente en nuestro día a día, tenemos un hábito continuo de orar en todo momento, eso nos va a ayudar a que podamos rechazar el pecado. Eso nos va a dar fortaleza para que en todo momento Cristo y el Espíritu Santo, que también debe habitar en nosotros, nos pueda dar discernimiento. Y es el que realmente deberíamos tener en nuestro día a día. Y porque a mí me impactó mucho cuando Dios le hizo la pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y muchas veces esa pregunta puede repetirse en cada uno de nosotros. En Alison, hermano David, en cada uno de nosotros que nos está escuchando, nos dicen, ¿qué haces aquí? A veces podemos dubitar de la confianza de Dios, a veces podemos pensar que Él se ha olvidado de nosotros. Y ahí es donde Él nos pregunta, ¿qué haces aquí? Si yo te he dado promesas para que tú seas coheredero del cielo con su Hijo, con Cristo. Él nos ha hecho dueños de esas promesas. Él nos insta en todo momento a que seamos colaboradores para su obra. Él quiere que sirvamos en su obra. Él nos busca, Él nos ha dado sus escrituras. Él nos busca mediante sus escrituras. Él nos ha buscado mediante dando a su Hijo al mundo para que pueda redimirnos, pueda justificarnos. Él nos busca por medio de la oración, por medio de los escritos que tenemos. Y a pesar de todo ello, nosotros caemos en un momento en el que el enemigo nos puede atacar, que podamos tener la mayor aflicción o tribulación que en nuestra vida que podamos pensar, olvidamos que tenemos a un Salvador, que es el Salvador que nos va a ayudar en todo momento. Y ahí es donde nos hace nuevamente la pregunta, ¿qué haces aquí? Porque Él nos ha mandado a predicar su evangelio. Él nos ha mandado a que sirvamos en su obra. Él nos llena de fortaleza. Él quiere que lo busquemos fervientemente en todo momento, porque Él nos va a dar eso que necesitamos para poder perseverar. Muchas veces pensamos que tal vez Él no pueda estar o podemos pensar que realmente confiamos en Dios. Yo oro y digo, yo confío en ti, Señor, confío en que voy a estar bien, pero al día siguiente nos nos atribulamos por cosas muy pequeñas y pensamos, ¿y realmente estamos confiando en Dios en esos momentos? No estamos confiando en Él porque hay un comentario que una persona alguna vez me dijo a mí, que cuando tú pides algo, al momento en el que tú pides algo, eso ya está hecho. Si tú pides que quiero ser más paciente, quiero tener algo, eso ya está hecho porque tú tienes que creer, tienes que acreditar que eso se va a cumplir en tu vida. Al momento de orar, tú tienes que creer, tienes que tener fe que lo que tú estás pidiendo se va a cumplir. Y eso nosotros obviamente tenemos que esforzarnos y también orar de acuerdo a la voluntad del Señor, pero tenemos que creer que eso se va a cumplir en nuestra vida y que nuestra oración es un regalo y un privilegio que el Señor nos ha dado, que debemos tenerlo como un hábito diario, no descuidarlo y que es como el alimento, el aire que respiramos para que poco a poco podamos acercarnos y reflejar el carácter de Cristo, que Amén. es lo que nos llama. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, simplemente animarme yo y animarlos también a ustedes. Aprovechemos ese privilegio de la oración. Yo sé que a veces hay circunstancias difíciles que no entendemos, pero Dios es el soberano y es demasiado bueno para negarnos algo que nos vaya a hacer bien. Job dijo una vez, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Él no entendía lo que le estaba pasando, pero encomendó su vida al Señor. Yo simplemente te quiero regalar este versículo y que podamos mantenerlo siempre en nuestro corazón. Romanos 12:12. Gozosos
en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Oremos, hermanos, sin cesar, y pronto el Señor dará las respuestas que nuestro corazón necesita. Dios me lo bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Estamos muy fortalecidos, bendecidos con este estudio y esperamos que ustedes también estén muy bendecidos con este estudio de la lección de Escuela Sabática. También agradecer a Lesa, gracias por acompañarnos en este estudio, y David, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a terminar con una oración en nuestro estudio. ¿Sí? David. Oremos. Santo Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por el privilegio de poder comunicarnos contigo y agradecerte por lo que haces y harás en nuestras vidas. Danos de tu bendición y que siempre podamos reconocerte en cada cosa que hagamos. Oramos, Señor, humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos en el próximo episodio. IAG, juntos avançaremos.